Buenos días, hermanos. Una vez más nos encontramos conectados por el Espíritu Santo a través del Internet para escuchar la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, de los versos 14 al 20. Daré lectura al texto. Dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta porción que acabo de leer, mis hermanos, son instrucciones para los futuros reyes de Israel. Nos muestra cómo podemos practicar el secreto de una vida basada firmemente en la palabra de Dios. El versículo 18 y 19 dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. La promesa de Dios, si el rey fuera obediente, sería un reino prolongado para él y sus hijos. David tenía deseo de oír, leer, meditar y estudiar la palabra de Dios todos los días de su vida. Pocos reyes siguieron su ejemplo y por lo tanto pocos reyes también prosperaron como Dios había prometido. Los demás sembraron las semillas de su propia ruina y de la ruina de la nación. Hoy no tenemos necesidad de escribir a mano una copia de la Biblia. Todos tenemos una o varias copias en nuestros hogares. Pero la pregunta es, ¿la llevamos con nosotros? ¿Llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Leemos algo de ella cada día? ¿Estamos poniéndola cuidadosamente en práctica? Estas son preguntas que debemos considerar en esta mañana. Para nada servirá tener una biblioteca llena de traducciones de la Biblia, comentarios de expertos o estudios bíblicos, si no la estamos leyendo y practicando. Necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Por qué es importante leer la Biblia? En la Biblia, mis hermanos, encontramos la dirección que nuestra vida necesita. Para Dios, quien es el dueño de nuestra vida, no hay nada oculto. Él sabe a dónde deben ir dirigidos nuestros pasos y cuál es el camino que debemos andar. La Biblia dice en Salmo 37, verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos creó, que nos conoce y sabe nuestras necesidades. Si Él nos dirige, estamos en la ruta correcta. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite. Permítame decir algo acerca de lo que era la iluminación en la casa de los hebreos antiguos. Esto puede ayudarnos a entender un poco mejor lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que acabo de leer. Hay que partir del hecho que las casas de los hebreos antiguos, de los israelitas antiguos, tenían una puerta y una ventana. A veces tenían 2 ventanas. Esto hacía que la estancia fuera oscura, principalmente en los meses de invierno, que es cuando la luz del sol dura menos. Por esto, la lámpara se consideraba entre los aldeanos como algo necesario. Cuando el sol se ocultaba y la puerta de la casa se cerraba, entonces se encendía la lámpara o las lámparas, permaneciendo encendidas hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. Con frecuencia y por motivos de comodidad, una lámpara al menos se mantenía encendida permanentemente. Por esta misma razón, el dormir sin luz se consideraba como un signo de extrema pobreza. Decir que se había apagado la lámpara de alguien era significar la pobreza de esa persona, la ruina, el final de una familia. Lámpara es a mis pies tu palabra, a mi vida, a mi caminar diario. Entonces, la persona que no tiene encendida su lámpara, la palabra de Dios, vive en una pobreza espiritual y está en ruina. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, verso 6. La palabra de Dios nos dirige en nuestra obra y camino. ¿Qué sería del mundo sin la palabra de Dios? Indudablemente sería un lugar tenebroso, oscuro. La Biblia dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, porque Dios también reprende. Proverbios 6, 23. El mandamiento es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu Santo. Como la luz que nos dirige al elegir el camino que hemos de tomar, así la luz del Espíritu Santo que brilla en la palabra de Dios es la que nos ayuda a ver el camino que hemos de tomar y los pasos que hemos de dar. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Todas las características que se le dan a la palabra de Dios tienen un gran significado. La palabra de Dios, mis hermanos, nos confronta, nos dice la verdad. Nos dice la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos dice la verdad de qué es el mundo y cómo el mundo se conduce y comporta. La palabra de Dios nos confronta. Pero aparte de confrontarnos, también nos transforma y nos limpia. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. La tarde en que lavó los pies a sus discípulos, en un acto de servicio, un acto de humildad. ¿Recordarán ustedes la historia de cómo el apóstol Pedro se negó a que le lavara sus pies? Y Jesús le dice, si no dejas que te lave tus pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces, báñame. Lo cual tiene una nota de humor en el incidente. Aquello debió haber provocado sonrisas o risas entre los discípulos. Y Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia el corazón, limpia el alma. La palabra de Dios es la única que puede hacer eso. Por esa razón, la palabra de Dios, mis hermanos, nos confronta, pero a la vez nos transforma
y nos limpia. La palabra de Dios es como aceite, es como bálsamo en nuestras heridas. La palabra de Dios viene a sanar las tristezas que tenemos en la vida. La palabra de Dios sana todo enojo, toda decepción, toda desilusión que podamos tener en la vida. La palabra de Dios es bálsamo, es aceite que suaviza nuestras heridas. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Eso es lo que hace. Nuestra duda la cambia en fe. La palabra de Dios, mis hermanos, es refugio en las pruebas. Es refugio. La palabra de Dios es el arca de Noé donde debemos entrar para protegernos del juicio de Dios. Es la palabra. El juicio de Dios que hoy está cayendo sobre las naciones, nosotros como iglesia nos vemos afectados directamente porque somos parte, la iglesia siempre es parte de una sociedad. Y cuando golpea el juicio de Dios a esa sociedad, también la iglesia es golpeada, con la diferencia de que la iglesia, los hijos de Dios, Dios les instruye para que entren en el arca y sea el arca la que reciba el golpe del juicio de Dios. Pero los que están dentro del arca, el arca que es Cristo, el arca que es la palabra de Dios, quienes están dentro del arca, quienes fueron obedientes y entraron en el arca, ellos están protegidos. Quien quiera está dispuesto a refugiarse en la palabra de Dios, en Cristo. Eso le protege. Eso le protege del juicio. Eso le guarda. Así como el arca guardó a Noé y a su familia. Pudiéramos nosotros, hermanos, estar perdidos como náufragos en el mar y aún perderlo todo y hasta el aliento. Pudiéramos estar hambrientos como un niño sin hogar, pero sabemos que su palabra siempre, siempre nos sostendrá. Su palabra. Al tener todas estas cualidades, quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios. Delante de sus ojos, dice su palabra, todo está desnudo, todo. Él todo lo ve. Así que quedamos completamente expuestos a la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia. Vemos el interés de Dios por nosotros al darnos la Biblia, al darnos su palabra, para buscar en ella el consejo que necesitamos en cualquier situación. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos dirección. En la palabra de Dios. En la Biblia también, mis hermanos, encontramos promesas. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Que las promesas de Dios sean dadas por medio de Cristo nos asegura que sus promesas son seguras para usted, para mí, para nosotros. Cada promesa va acompañada de un requisito. Eso sí, las promesas de Dios son condicionales. Toda promesa de Dios es condicional. Es condicional a la obediencia. Es condicional a someterse a ella, a estar dispuestos a obedecer la instrucción. Quien no cumple esa condición de obediencia no puede recibir las promesas de Dios. Ninguna de ellas. No puede recibirlas. Cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. Josué 1:9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Ustedes ven, Dios le promete a Josué prosperar su camino y que todo le saldrá bien. Pero la condición es de que este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Esa es la condición. Así que, mis hermanos, yo les invito a buscar en su Biblia estas promesas. Y no solo buscarlas, sino que vivirlas, pedirlas para que podamos ponerlas en práctica porque son para nosotros.
La Biblia dice en Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero también quiero hacer la invitación, hermanos, de que ustedes cumplan todos los requisitos para poder recibir la promesa. Sin el cumplimiento de los requisitos, no se puede recibir la promesa. No recibimos, dice Santiago, porque actuamos y pedimos mal. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Si no sembramos, pues no esperemos que se cumplan esas promesas en nuestra vida. Si no siembras, ¿cómo esperas cosechar? Si no eres obediente a lo que Dios exige, ¿cómo puedes esperar recibir promesa de Él o el cumplimiento de esas promesas? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hicieron las iglesias de Macedonia. 2 Corintios 8, del 3 al 5. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No seamos del tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Debemos aspirar a ser mejores cada día, mejores cristianos, mejores creyentes, mejores siervos y siervas de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, los que ponen en práctica su palabra. Esos son los que le aman. En la Biblia, mis hermanos, encontramos fortaleza. Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Eso es lo que dice. Susténtame según tu palabra. Estos son tiempos de ansiedad. Por lo tanto, este verso que acabamos de leer nos da la clave. Se deshace tu alma en ansiedad por lo que está ocurriendo. El Señor te sustentará con su palabra. Con ella es la que te sustenta. Cuando podemos entender que Dios es nuestra fortaleza, no habrá situación que nos derrumbe. Si Él es nuestra luz, nuestra armadura, nuestra roca, la fuerza de nuestra salvación, nuestro castillo, en Él está el buen consejo, la inteligencia, el poder. Entonces tenemos que utilizarlo. En Josué capítulo 14, verso 2, se nos dice que Caleb confió en la promesa de Dios y de ella provino su fuerza. Así dice, de ella, de la palabra de Dios, provino la fuerza de Caleb. Es verdad para Caleb, pero también es verdad para nosotros, porque el Dios que prometió eso a Caleb es el mismo Dios que nos ha prometido exactamente eso a nosotros también. Vendrán situaciones, mis hermanos, pero si hacemos buen uso de todo lo que Dios nos ofrece, día a día, nuestras fuerzas serán renovadas y seremos más que vencedores. La Biblia dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes sin fuerza? Dios promete ser contigo. Si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá tu fuerza entonces? ¿De dónde vendrá tu fortaleza si no lees la Biblia? Si no lees la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá tu fortaleza? ¿De dónde obtendrás consejo que no falla?
El consejo de las personas a nuestro alrededor puede fallar. Pero el consejo de Dios, ese nunca falla, mis hermanos. Nunca. Porque es la verdad. Dios nos dice la verdad. Y cuando su consejo viene a nosotros, es un buen consejo. ¿Cómo guiarás tu vida si no tienes el buen consejo de Dios? Si no tienes tu vida, nuestra vida, entonces está sin dirección. Sin dirección. La Biblia dice en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este libro, mis hermanos, la Biblia, revela la mente de Dios. Cuando recibimos su palabra, lo recibimos a Él, porque Dios se revela a sí mismo en su palabra. De ahí que rechazar su palabra es rechazarlo a Él. Pero recibir su palabra es recibirlo a Él. Y eso es lo que Él desea. Este libro, pues, revela la mente de Dios, el corazón de Dios. Revela el estado moral en el que vivimos, el estado espiritual en el que vive la humanidad. Nos revela el camino de salvación que es Cristo. Nos revela el castigo del pecador que no se arrepiente ni entrega o rinde su vida a Cristo. Nos revela la bienaventuranza futura de todo creyente. Las instrucciones de la Biblia, mis hermanos, son santas. Sus preceptos, obligatorios. Sus historias, verdaderas. Y sus decisiones son inmutables. Lee la Biblia para ser sabio. Cree la Biblia para estar seguro de las promesas de Dios. Practícala para ser santo. La Biblia, la palabra de Dios, es luz que dirige, es pan que sostiene, es consuelo que alegra. La Biblia es el mapa del viajero, es el báculo del peregrino, es la brújula del navegante, es espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia, mis hermanos, está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas como lo que son. Cristo es el gran tema de la Biblia. Nuestra salvación es el propósito de la Biblia. Y la gloria de Dios es la meta de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar tus pasos. Léela sin prisa. Léela con frecuencia. Léela con oración. Es la palabra de Dios. Es como una gran mina de prosperidad. Un paraíso de gloria. Es un río en el que podemos entrar y sumergirnos en él, tal como Ezequiel lo hizo en aquella visión. Lee tu Biblia. Es lo que te acerca más a Dios. Lee tu Biblia. Es lo que más te acerca a Dios. Ánimo, mis hermanos. Descansemos en su palabra. Descansemos en sus promesas. Practiquemos su palabra. Practiquemos, mis hermanos, sus instrucciones. Porque eso, mis hermanos, hacer eso es lo que más te acerca a Dios. Que nuestro buen Dios les bendiga a todos y a cada uno. Abramos nuestro corazón a Él, abramos nuestro corazón a su palabra y gocémonos en esa bendita palabra de Dios. Que nuestro buen Dios les bendiga.